Buenas tardes, bienvenidos a todos los participantes en esta segunda jornada del 13º Congreso Internacional de Enfermedades Raras que organiza la Asociación de Enfermedades Raras de Genes y la Universidad Católica San Antonio UCAM de Murcia. Pues vamos a dar paso a la primera mesa de esta segunda jornada, Futuro del Diagnóstico en Enfermedades Raras, que la presenta nuestro amigo Antonio González Armas, licenciado en Derecho y director de los programas de radio Enfermedades Raras e investigadores por el mundo de Radio Libertad FM. Gracias, Antonio, por acompañarnos. Gracias a todos y cada uno de los ponentes que vais a participar en esta mesa. Y tienes la palabra, Antonio, para coordinarla. Juan, me gustan tus gafas, ¿eh? La verdad, me gustan mucho tus gafas. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes. Como ha dicho Juan, estamos en el 13º Congreso Internacional de Enfermedades Raras y desde luego internacional va a ser, porque por las noticias que tengo, como en el Imperio Español en la época de Felipe II, no se va a poner el sol. Vamos a tener gente conectada desde Hispanoamérica y me han confirmado que también nos están escuchando en Japón, es decir, tendremos desayunos, comidas y cenas. Un verdadero placer. La verdad es que cuando me dijeron moderar esta mesa, que no me gusta la palabra moderar, sino más que nada presentar, y me hablaron de que íbamos a hablar de genes, muchos de nosotros, de los que estamos aquí escuchándonos ahora mismo, hemos pensado en muchas ocasiones que somos muy diferentes entre nosotros. Sin embargo, la gente debe saber que la única diferencia entre cualquiera de nosotros y cualquiera de ustedes es que solamente hay una diferencia de un 0,1% aproximadamente de los genes de tu ADN. Para que lo podamos hacer de una manera más visual, si el código genético humano fuera un libro de más o menos unas 262.000 páginas, solo seríamos diferentes en 500 páginas de cada uno de ese libro, cada uno de nosotros. Unos podrán decir, ¿es mucho, es poco? Pues a lo mejor para mí es poco porque yo creo que mis hijos no han estudiado desde primero de la ESO hasta segundo de bachiller 500 hojas en su vida, pero para otros puede ser mucho. En fin, eso lo dejamos, que cada uno lo piense como lo vea. Una de las cosas también que me fascinaba con el tema de los genes era la connivencia que podíamos tener, por ejemplo, con los animales. Y miren ustedes, ¿qué animales se parecen más a nosotros? Tenemos animales desde los chimpancés o los gorilas, que tienen un 96 hasta de un 95, 99, los gatos, la mosca de la fruta, espero que nadie se parezca a la mosca de la fruta de los que está aquí, el ganado vacuno, ganado porcino, perros, vacas, ratones, que tanto utilizan nuestros investigadores. Verdaderamente es sorprendente, pero tenemos mucha cercanía genética. Pero lo que ya me ha dejado completamente fuera de servicio es saber que el plátano tiene un 60% de connivencia genética, pero es que tiene más genes que nosotros, tiene 36.000 genes. Ahora la verdad es que entiendo por qué los tenistas comen plátano, no era por el potasio, era para ver si calzaban más genes. La verdad es que voy a presentar a tres ponentes que les tengo en pantalla como si fuera el cómic de la Rueda del Percebe, en donde cada uno estamos en un piso. En el primer piso a la izquierda me encuentro yo, en el segundo piso se encuentra el doctor Óscar Bolaño, en el tercer piso la doctora Pilar, que de momento no la podemos ver, y en el cuarto piso la doctora Liliana Galvis. Voy a hacerles una pequeña presentación de cada uno de ustedes por orden de aparición de la ponencia. La primera interviniente será la doctora Janie Pilar Guatizomba Moreno. Ella es médico genetista. Como va a ser la primera que va a intervenir, la voy a hacer ya una presentación más completa. Es colombiana, es médico cirujano y médico genetista. Desde el año 2017 se unió a Centogene, principalmente en el área de diagnóstico, interpretación de exoma clínico, exoma completo y genoma. Creo, por la nota que me han pasado, reside en Alemania. Doctora Guatizomba, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Muchas gracias por tu presentación. Y sí, es correcto. Actualmente resido en Alemania. Antes de que empiece con su ponencia, doctora, le quería hacer una pregunta muy simple. Muchas veces oímos en los medios de comunicación
del número de genes que tiene una persona. Pero cuando hablamos de esos genes, ¿hablamos de genes codificantes o no codificantes? Generalmente son genes codificantes. Existen otro tipo de genes que aún no tenemos un entendimiento completo, genes que pueden saltar, digamos, de una posición a otra dentro del genoma, pero cuando hablamos de este tipo de genes, estamos hablando siempre de regiones codificantes. Nuestro segundo participante, luego le daré paso a usted, doctora Guatizoma, para hacer su ponencia. Nuestro segundo participante es el doctor Óscar Bolaños. Es ejecutivo especialista en salud genética reproductiva y enfermedades raras para España y Portugal. Óscar, luego le presentaré de una manera un poquito más amplia. Le quería hacer una pregunta. Seguro que fueron muchos los investigadores en el descubrimiento de la cadena de ADN. Pero ¿quién fueron los pioneros? Hola, buenas tardes a todos. Primeramente un saludo cordial a nuestros amigos de otra zona horaria, que allí será buenos días, aquí buenas tardes. O sea que en primer lugar un saludo cordial a todos los participantes en este congreso. Y bueno, la verdad es que los usos de la genética en la aplicación clínica han sido variados, ¿no? De hecho, un poco más allá de lo que es el descubrimiento, como tú bien has dicho, Antonio, de la doble hélice por Van Pick en el año 53, hay otro tipo de avances incluso antes, ¿no? Estamos hablando un poco antes, incluso en el siglo XIX, con un poco de descripción de síndromes de microdelección, síndrome de Down, y también los avances iniciales en este siglo, en la primera parte de este siglo, con la parte de citogenética. Entonces yo creo que los avances de la genética en el ámbito clínico han sido muy variados y largos en el tiempo, y bueno, no se puede determinar una fecha concreta de uso de la genómica o la genética en el uso clínico, ¿no? Nuestra tercera invitada, que creo que está por la zona de Murcia, es la doctora Liliana Galvis Martínez. Es doctora en Ciencias Biológicas y especialista en Bioquímica Clínica. Doctora, por Dios, ¿cuándo se va a reconocer de una vez la especialidad médica de genética clínica? Buena pregunta, eso me gustaría saber, pero vamos, es algo que se lleva trabajando muchos años y vamos, sería un gran reconocimiento que entrara dentro de las especialidades sanitarias, porque además facilitaría el trabajo a muchas personas. Soy un absoluto fan de los genetistas, pero completamente. Vamos a dar paso a nuestra primera ponente, doctora Pilar Guatizoma Moreno. Ella va a hacer una ponencia que la ha denominado Herramientas para acabar con la odisea diagnóstica, secuenciación del exoma y genoma. Vamos a apagar el resto, nuestros vídeos. Aló, buenos días, buenas tardes, gracias a todos. Bueno, mi nombre es Pilar Guatibonza, yo soy médica genetista, como ya bien lo ha presentado Antonio, y hoy vamos a hablar acerca de herramientas que pueden ayudarnos a acabar la odisea diagnóstica. Básicamente vamos a hablar de la secuenciación y de la secuenciación del exoma y de la secuenciación del genoma. Bueno, este es una breve diapositiva en la que vamos a desglosar el contenido. Vamos a hablar inicialmente de algunas indicaciones médicas para los dos test, para el exoma y para el genoma. Luego vamos a hablar acerca de casos de éxito y cuáles son las mejores estrategias para obtener una prueba de secuenciación tanto de genoma como de exoma exitosa. Y luego vamos a hablar acerca de la relevancia como tal de estas variantes no codificantes. Vamos a hablar acerca de la relevancia de las variantes no codificantes. Y finalmente vamos a hablar acerca de algunos casos clínicos en los que vamos a poder como tal notar y poder conocer
la aplicación clínica de estos genomas y exomas. Bueno, en el mundo se dice que hay más de 350 millones de personas con enfermedades raras, pero resulta que no todas las personas están diagnosticadas a la fecha con una enfermedad rara. Hay un pequeño porcentaje de población que ya está diagnosticada y tenemos un porcentaje bastante grande subdiagnóstico de pacientes que están esperando diagnóstico o pacientes que tienen el fenotipo muy leve, los síntomas clínicos muy leves y de tal manera que no se encuentra el diagnóstico o se toma sus síntomas clínicos como un problema menor. Entonces, básicamente el objetivo de Centogene es reducir como tal el tiempo de diagnóstico, reducir la velocidad diagnóstica en los pacientes, y eso también va a ayudar a reducir el costo de la atención médica para todo el sistema. Bueno, acerca de las pruebas genéticas. ¿Qué son las pruebas genéticas? Un procedimiento que nos va a ayudar a detectar cambios en los genes o cromosomas de una persona, ya sean cambios pequeños, únicamente de cambio de letra, por ejemplo, o cambios grandes como de lesiones o duplicaciones. ¿Cómo se hace? Se puede obtener a través de muestras de sangre, de saliva o de diferentes tejidos. ¿Y para qué se hace? ¿Cuál es el fin de estas pruebas genéticas? Se hacen para diagnosticar una enfermedad, para confirmar como tal un diagnóstico, para comprobar si algún otro familiar está en riesgo de presentar una enfermedad, por ejemplo cáncer, para poder determinar qué tratamiento o qué medicamento va a funcionar, y también para poder determinar si un embrión o un feto puede presentar esta anomalía genética. Finalmente, y pues actualmente ahora tenemos la posibilidad de evaluar las parejas antes de tener hijos para poder determinar si están en riesgo de transmitir a su descendencia algún tipo de enfermedad genética. Bueno, es muy importante tomar la decisión correcta porque dependiendo de los síntomas que el paciente tenga, se va a sugerir, se va a recomendar un examen médico, un test u otro. Es decir, en caso que tengamos características clínicas como, por ejemplo, sospecha de alteraciones en un solo gen, por ejemplo, neurofibromatosis, por ejemplo, enfermedad poliquística, allí entonces podríamos hacer el análisis solo de un gen. O si tenemos sospecha, por ejemplo, de un trastorno de tipo retraso mental ligado a X, vamos a solicitar entonces un análisis del número de expansión de tripletas o análisis de metilación para enfermedades específicas como Prader-Willi o como Angelman. Ahora, si tenemos unos síntomas inespecíficos, quizá como retraso en el desarrollo, autismo, y es como bastante difícil escoger un solo gen o un solo panel específico, la mejor opción en este caso es solicitar un exoma o un genoma. Inicialmente se tenía como primera opción solicitar microarreglos, que esta es el array CGH. Sin embargo, actualmente con los avances en bioinformática que tenemos, se puede evaluar los microarreglos, las deleciones y duplicaciones, utilizando tanto exoma como genoma. Ya vamos a ver más adelante un ejemplo acerca de esto. Bueno, esto solo para mencionar que Centogene tiene una experiencia amplia en cuanto a la evaluación del genoma y del exoma en una aplicación clínica. Es decir, nos dedicamos especialmente a detectar enfermedades, a diagnosticar enfermedades raras. Sí tenemos también experiencia en investigación, pero nuestra principal experiencia y nuestro principal foco es en diagnóstico como tal, es decir, en el diagnóstico de enfermedades raras. Y ustedes pueden también acceder a diferentes artículos que hemos publicado que muestran la experiencia tanto del exoma como del genoma. Bueno, estos dos test, tanto el genoma como el exoma, va a permitir abordar, encontrar diagnósticos que han sido desafiantes. Y hay diferentes diseños que se pueden aplicar para este tipo de pruebas. Se puede solicitar un genoma o un exoma solo, es decir, solo para un individuo,
Duo, por ejemplo, para parejas que están interesadas en saber por qué no han podido tener hijos o por qué los hijos han presentado determinadas enfermedades genéticas. Trío, en el caso de un caso índice y sus padres, o trío plus en caso de más hermanos, ya sean afectados o no afectados. Tanto el genoma como el exoma tienen indicaciones clínicas muy específicas. Vamos a ver que cuando tenemos todos los síntomas de una enfermedad, como por ejemplo neurofibromatosis o alguna enfermedad como tal, convulsiones únicamente, podemos escoger un panel. Pero si tenemos alteraciones en la piel, alteraciones dismorfológicas, alteraciones en sistema nervioso central, va a darnos mucho mejor rendimiento clínico ordenar o el exoma o el genoma. También cuando tenemos en los pacientes síntomas que son poco claros o una larga lista de otros diagnósticos previos, o también cuando se han hecho numerosas pruebas genéticas y ya se encuentra como agotada la herramienta diagnóstica desde el punto de vista genético. Entonces, algunos ejemplos son trastornos no diagnosticados, discapacidad intelectual o alteración grave en el periodo neonatal o infantil. Vamos a ver que tanto el genoma como el exoma van a tener las mismas indicaciones médicas. Como ya mencionamos, enfermedades que tienen presentaciones inusuales, pacientes que tengan presentaciones clínicas atípicas o sospecha de alteración en diferentes lugares del cuerpo, en diferentes sistemas. Así que acá tenemos algunos de los ejemplos, pero lo que diferencia el exoma del genoma básicamente es que en el exoma vamos a poder detectar todas las regiones exónicas de los genes, es decir, todas aquellas partes que van a codificar una proteína. Mientras que en el genoma lo que vamos a tener es una vista completamente global, incluyendo los intrones, que son aquellas regiones no codificadoras. Entonces, esa va a ser la principal diferencia de los dos test. ¿Por qué realizar la secuenciación del genoma? La secuenciación del genoma, entonces vemos que es mucho más amplia e incluye muchas más cosas. Para darles una visión general, el exoma incluye los 22.000 genes que existen descubiertos hasta el momento en el cuerpo humano. El exoma, pero aunque incluye todos los genes descubiertos a la fecha, esa información corresponde tan solo al 1% de la información que está incluida en el genoma, porque tenemos que hay muchas regiones no codificadoras que vamos a ver que son importantes y que alteraciones allí, así sean no codificadoras, pueden producir un fenotipo específico. Por lo tanto, el genoma pues es una prueba que va a tener mucha mayor utilidad diagnóstica y mucha mayor utilidad clínica. Va a permitir entonces la evaluación simultánea de genes, tanto de la región intrónica como de la región exónica, y no solo los genes incluidos en el núcleo de la célula, sino también los genes que están en la región mitocondrial. Va a tener entonces cobertura de regiones codificantes, no codificantes. Este examen tiene la posibilidad de detectar variantes en el número de copias, es decir, síndromes de microdeleción y microduplicación, así como variantes estructurales. Es posible diagnosticarlas con el genoma. Es útil para trastornos que tengan una heterogeneidad clínica o genética bastante amplia. Ya mencionamos trastornos del espectro autista, epilepsia, trastornos neurológicos, y es posible también con cualquiera de los dos, con genoma o con exoma, hacer un diagnóstico dual de dos patologías en el mismo paciente. Cualquiera de los dos tiene un tiempo de respuesta corto, en general son 15 días hábiles, y esto nos va a permitir dar un tratamiento temprano y oportuno a los pacientes. Acá tenemos un ejemplo de cómo se ve el genoma. Ese es el que incluye exones e intrones. Y acá vemos un ejemplo de cómo se ve la parte bioinformática de un exoma. Entonces acá lo que podemos observar es únicamente la región que corresponde a un gen. Es decir, este cuadro acá negro, este corresponde a un gen y esta es la información allí codificada. Mientras que en el genoma lo que podemos observar son regiones intrónicas también que son correspondientes a regiones no codificantes como tal. Bueno, acá tenemos un ejemplo de un trío. En este caso es un paciente, el paciente índice, madre y padre.
Y lo que vamos a ver entonces aquí es una lesión grande que está presente en el caso índice, es heterocigota, y lo que vamos a ver es que esta es una lesión que es de novo, no está presente ni en el padre ni en la madre. Entonces, así es como, digamos, podemos encontrar fácilmente este tipo de alteraciones y podemos decir que son relevantes. En este caso, esa variante, esa de lesión, está localizada en el gen GAL-C y pues esto como tal se corresponde con el fenotipo que el paciente presenta. Acá vemos un ejemplo también de una lesión mitocondrial, entonces acá vemos el caso índice, acá vemos un paciente control. Este es un paciente no relacionado en este caso, en este caso solo solicitaron un caso solo, el índice, y vemos entonces que hay una lesión como tal de una región bastante grande que compromete desde este segmento hasta este segmento, y esa misma región vemos acá en otros controles que está completamente perdida en el caso índice. Eh, ah, la ventaja también del genoma es que permite detectar translocaciones balanceadas cuando ya se tiene una sospecha por FISH o por cariotipo y se necesita encontrar los puntos de ruptura. El genoma nos puede ayudar a detectar esos puntos de ruptura. Y esto no es posible detectarlo con el exoma, por ejemplo. Con el exoma podemos detectar de lesiones, duplicaciones, pero solamente en regiones codificantes. Bueno, actualmente, en cuanto a las pruebas de genéticas, iniciamos, si ustedes recordarán, hace unos años, como unos 5 o 10 años, con el exoma clínico. Es un tipo de test que va a incluir alrededor de 6.000 genes de las enfermedades más importantes desde el punto de vista genético para esa época. Luego avanzamos con el exoma, que ya no va a incluir 6.000 genes, pero 22.000 genes. Y finalmente tenemos el genoma, que nos va a incluir todo, las regiones codificantes, no codificantes, y actualmente pues se piensa que este genoma puede ser la prueba genética de primera línea, es decir, en lugar de invertir dinero haciendo, por ejemplo, un exoma, haciendo un genoma, haciendo un panel, se podría pues ya tener todos los datos genómicos y analizarlos, y en caso que no se encuentre como tal la respuesta en el momento, porque puede pasar, lo que se recomienda es que se reanalice el caso algunos meses después, porque se pueden diagnosticar, se pueden descubrir otros genes, y ya tenemos como tal el background genético de la persona, tenemos toda la carga. Bueno, la siguiente parte de la presentación es cuáles son los factores que nos ayudan a tener más éxito en estas pruebas. Entonces, lo que hemos encontrado es que hay 5 factores que van a determinar que ustedes tengan un exoma o un genoma positivo, es decir, que se diagnostica la enfermedad del paciente. Y estos son, primero, que se haga una correcta selección de pacientes, es decir, cuando el médico nos indica exactamente cuáles son los síntomas clínicos del paciente, cuáles son los fenotipos, cuál es la historia natural de la enfermedad, eso nos ayuda porque podemos ir y buscar dentro de los archivos del paciente, dentro de la información genética, diferentes posibilidades, no solo la inicial, digamos, si el médico está sospechando una neurofibromatosis, iremos primero a los genes más comunes que causan neurofibromatosis, pero ya luego, si no hay nada allí, podemos ir a otros genes que pueden causar el mismo fenotipo, otros genes que están involucrados en la misma reacción bioquímica o en la misma cadena como tal genética. Entonces, eso nos va a ayudar mucho a poder buscar, a poder encontrar como tal el diagnóstico en el paciente. Otro de los factores de éxito es el diseño de la prueba. Tenemos mucho más éxito cuando analizamos un trío, porque podemos descartar variantes que están también presentes en los padres, ya hablaremos de eso un poco más adelante. Otros parámetros técnicos que también pueden ayudar, como la cobertura, la profundidad, estos son diferencias entre el exoma y el genoma. Y los últimos 2 factores vendrían siendo el análisis de los datos, es decir, la base de datos contra la que se van a comparar esos hallazgos, y finalmente una buena correlación con el fenotipo, es decir, que el evaluador del paciente nos mencione todo el fenotipo, todas las características clínicas que tiene el paciente.
Bueno, en cuanto a la selección de pacientes, vamos a ver que es muy importante que el médico nos mencione los antecedentes familiares, desde cuándo inició la enfermedad, si hay consanguinidad en la familia y también el fenotipo como tal de la presentación. El examen físico y también los paraclínicos, radiológicos, TAC, resonancia, todo esto es muy importante porque también nos puede ayudar o a confirmar o a descartar enfermedades específicas. También si el médico tiene sospecha de un mecanismo de herencia, un modo de herencia, ya sea ligado a X, autosómico recesivo, autosómico dominante, esto también nos puede ayudar a encontrar fácilmente la enfermedad. En cuanto a la información clínica, tenemos un sistema en Centogene que son los HPO, son unos términos de la ontología humana que nos ayudan a traducir, a cambiar como tal los términos escritos por el médico, como vemos acá un ejemplo, a términos que son fácilmente entendidos por nuestros sistemas informáticos y que pueden ayudar como tal a fácilmente ligar los síntomas como microcefalia, como espasticidad, como crisis convulsiva a específicos a determinados genes. Bueno, en cuanto al diseño, vamos a ver que el trío, cuando tenemos un trío, padre, madre y el paciente afectado, vamos a tener mucha más capacidad de excluir variantes. Es decir, en esta gráfica ustedes van a ver el resultado de pacientes que envían la prueba solo o pacientes que envían el trío o trío plus, perdón. Entonces tenemos que las variantes que son detectadas como patogénicas o probablemente patogénicas, el porcentaje es el mismo. La diferencia es el número de bus que reportamos. Entonces, cuando tenemos un paciente y está solo, no podemos analizar a los padres, tenemos pues que si esa variante es una bus, una variante de significado clínico incierto y está coherente con el fenotipo, pues no nos queda más opción que reportarla. Sin embargo, cuando tenemos un trío, tenemos la opción de revisar si esa variante también está presente en el padre o en la madre y tenemos que mirar si están afectados por el mismo fenotipo clínico o no y de acuerdo a eso podemos excluirla. Entonces esa básicamente vendría siendo la principal diferencia entre enviar un solo o enviar un trío. También muchas veces cuando se envía un solo encontramos, por ejemplo, dos variantes heterocigotas en el mismo gen. Nosotros no podemos saber con este tipo de test si esas variantes están ubicadas en el mismo alelo, es decir, en cis o en diferente alelo, es decir, un alelo heredado del padre, un alelo heredado de la madre. Entonces, en esos casos también es mucho mejor tener el trío. Sin embargo, los dos se pueden analizar, es decir, tenemos mejor rendimiento con el trío, pero si están por algún motivo solamente restringidos a mandar una sola prueba, es posible hacerlo. Bueno, ¿y cómo se analiza este tipo de pruebas? Se analizan por mecanismo de herencia. Entonces, buscamos trastornos autosómicos recesivos en dos tipos de herencia, ya sea variantes homocigotas o variantes heterocigotas compuestas. Revisamos trastornos dominantes, revisamos trastornos ligados a X, tanto dominantes como recesivos. Y acá vale la pena mencionar algunas limitaciones de estos tests por el momento. Limitaciones de estos test es que no se pueden revisar, por ejemplo, alteraciones de la metilación o alteraciones en la expansión de tripletes. Si se sospecha una enfermedad con expansión de tripletes, un tipo de ataxia por expansión de tripletes o retraso mental por expansión de tripletes, estos diseños, tanto el exoma como el genoma, en el momento no nos ayudan a diagnosticar o a descartar ninguna de estas dos enfermedades. Tendríamos que ir a un examen específico, ya sea de metilación o de expansión de tripletes. Se está tratando, es decir, hay algunos diseños en otros, desde el punto de vista de investigación y mediante el genoma sí se puede determinar los dos, pero por el momento el test que tenemos validado clínicamente para uso clínico, esa es la principal limitación. Bueno, ¿cuál es la relevancia de las variantes no codificantes? Porque hemos mencionado que hay regiones intrónicas, regiones exónicas. El exoma nos va a ver todos estos exones, mientras que el genoma nos va a revisar
todo, incluyendo exones e intrones. Tenemos dentro de la experiencia este artículo que fue publicado durante este año, 2020. Tenemos 1007 casos índice consecutivos. Estos fueron genomas analizados del 2017 hasta el 2018. Extraímos automáticamente los datos y revisamos de manera individual cada caso 3 veces para poder estar completamente seguros acerca de esta información. ¿Qué se tiene? Se obtuvo un resultado positivo, es decir, variantes que son patogénicas o probablemente patogénicas en un 21% de la cohorte, variantes que son BUS o variante significado incierto en el 24%. Si unimos estas dos, que a veces las BUS nos pueden llegar a pasar a variantes patogénicas, probablemente patogénicas, vamos a tener que el rendimiento clínico de estas pruebas es del 45%. Sin embargo, tenemos un porcentaje de 55% que es negativo. Este 45% es un número bastante elevado, porque si recordamos qué tan probable es diagnosticar un paciente con un cariotipo, ese porcentaje es alrededor del 7 al 10%, con un microarray es probablemente 17-20%, así que este 45% es bastante bueno, pero todo va a depender de la selección de los pacientes. Bueno, estos son 649 casos escogidos en los cuales no se había hecho un exoma previo. En estos anteriores eran todos con exoma previo, sin exoma previo, con pruebas bioquímicas, pero estos son casos que llegaron directamente para hacer genoma desde el principio. Y tenemos también una porcentaje como tal de diagnóstico del 54%, que es bastante bueno. Y acá lo que tenemos es que estos pacientes, el 54% de estos pacientes tendrían el diagnóstico temprano y se economiza pues un dinero y un tiempo importante, sobre todo el tiempo para el paciente, porque pues no hay como tal una odisea diagnóstica larga. Sin embargo, en esta cohorte en total, lo que encontramos es que hay 715 años de retraso en el diagnóstico, 50 años es el tiempo de espera más largo para poder encontrar un diagnóstico. Lastimosamente, en este caso fue un diagnóstico post-mortem. Tenemos que 52 pacientes recibieron un diagnóstico de 1 a 5 años después de que inició la enfermedad y 20 pacientes recibieron un diagnóstico después de 10 años de inicio de la enfermedad. Entonces, esto es muy importante desde el punto de vista de tiempo de espera de los pacientes para encontrar este diagnóstico genético. ¿Qué fue lo que encontramos? La mayoría encontramos alteraciones como tal de nucleótidos únicos, es decir, cambio de, por ejemplo, una G por una T, una A por una T, etc. Encontramos 41 variantes no codificantes, es decir, variantes que están ubicadas en las regiones intrónicas. Encontramos alteraciones también como microdeleciones, microduplicaciones. Casos también con heterocigotos compuestos y también encontramos utilizando el genoma, genes que fueron de investigación y que ya después de poderlo validar en más de una familia en el mundo, pudimos como tal descubrir o encontrar diferentes genes. Entonces eso es algo bastante positivo. Bueno, esos son algunos ejemplos de cómo se entrega como tal un informe de un genoma o de un exoma. Son bastante similares. Acá inicialmente pues mencionaría qué tipo de examen se realizó. En este caso es un genoma. En este párrafo se mencionan los antecedentes clínicos, la sintomatología del paciente. Acá se menciona la afirmación principal, si el resultado salió positivo, negativo o incierto, en caso de variantes de significado incierto. Y acá la interpretación como tal. Finalmente, las recomendaciones. En la segunda página lo que vamos a tener es se va a enfocar como tal en describir qué gen, qué tipo de variante, la sigosidad de esta variante y acá la interpretación como tal de la variante en el primer párrafo y la interpretación de la enfermedad en el segundo párrafo. Finalmente, en esta hoja vamos a tener el porcentaje de cobertura que se obtuvo para ese caso específico. Bueno, y para terminar me gustaría mostrarles algunos casos que hemos encontrado muy interesantes. El primero es una paciente femenina de 1 año de edad, padres sanos, no consanguíneos, y lo que tenemos en este caso es que la paciente tenía retraso en el crecimiento intrauterino, algunas alteraciones dismorfológicas, trastorno del espectro autista y se sospechaba una enfermedad lisosomal. Ya tenía pruebas anteriores, no fueron descritas en la información que nosotros recibimos. Y lo que encontramos es una deleción intrónica para este gen, GNPTAB,
y lo que tenemos es que esa deleción intrónica ha sido heredada del padre. Acá también observamos la deleción intrónica en el caso índice y la deleción también intrónica en el padre. La madre, por su lado, pues presenta un genoma normal. Sin embargo, vimos, o sea, estuvimos mirando, ese gen sí coincidía para el fenotipo, para los síntomas clínicos del paciente, pero le faltaba la otra variante. Resulta que la otra variante se encontró en la madre y se encontró una inserción de 350 pares de bases en el exón 13. Entonces, todo esto fue pues comprobado como tal, es decir, se hace inicialmente el NGS, la secuenciación de próxima generación, y luego se confirma con otro tipo de test. Y lo que tenemos finalmente en esta familia es que se ha heredado de la madre una inserción exónica y del padre se ha heredado una deleción intrónica en el mismo gen. Entonces, finalmente lo que vamos a tener en el caso índice es un heterocigoto compuesto para este gen, y pues esto nos va a dar un diagnóstico de mucolipidosis tipo 2. Bueno, ese caso es bastante interesante porque es bastante difícil. Si no hubiéramos tenido la sospecha clínica y una buena descripción del fenotipo, seguramente no se hubiera buscado, porque esto es una región exónica, eso es una región intrónica, así que ustedes comprenderán que analizar un genoma es bastante complejo porque hay demasiada información junta, pero acá el secreto fue que el médico hizo una descripción clínica muy juiciosa y ya estábamos enfocados, digamos, en encontrar algún tipo de mucolipidosis, y por eso pues fuimos hasta el final, hasta encontrar este heterocigoto compuesto. El caso 2, este es un paciente masculino de 5 años, padres consanguíneos, y lo que vamos a tener es que el paciente presenta retraso global del desarrollo, algunas anomalías en la conducta, hipertermia, y ya tenía una microarray realizado previamente. Se ordena también un trío, y lo que vamos a encontrar en este caso es una sustitución intrónica también en el gen COX-6, que nos va a dar un diagnóstico como tal de síndrome de Sjögren o alteración como tal en la glicosilación. Y eso es muy importante porque acá lo que nos ayudó a dar el diagnóstico es la base de datos. En Sandogen tenemos una base de datos de enfermedades raras que nos ayuda muchísimo, y tiene clasificación de variantes y tiene también descripción de variantes que no están mencionadas en bases de datos públicas. Entonces nos ayuda mucho a descubrir o a clasificar como tal las variantes. En el caso 3 tenemos un paciente masculino de 1 año de edad y tenemos en él también retraso en el desarrollo, microcefalia, pigmentación anormal de la piel. En este caso ya se había hecho una secuenciación. Se había hecho una secuenciación en trío y había resultado normal, y ahora lo que se está pidiendo entonces es una secuenciación como tal del genoma para el índice y la madre y el padre. Acá entonces lo que vamos a ver es las dos pruebas del caso índice. Acá observamos el exoma, es decir, acá ustedes pueden ver cuál es la cobertura de las regiones correspondientes como tal a los exones. Acá también. Y acá lo que vamos a observar es el genoma, una cobertura mucho más amplia, y acá lo que sí vamos a poder observar es que súbitamente hay una caída acá de la cobertura. Eso se corresponde con una deleción heterocigota. Entonces, este es un paciente que es heterocigoto compuesto para una variante cambio de sentido, es decir, una variante que es una variante puntual acá, y la deleción que vimos de los exones 11 a 12 del gen BLM, dando como tal un diagnóstico de un síndrome de Bloom. Entonces tenemos una deleción como tal patogénica, que sería esta, y una variante de nucleótido único acá, que sería esta variante heredada de la madre. Entonces tenemos este síndrome de Bloom diagnosticado, y esto es bastante relevante para el manejo clínico con este paciente. Entonces tenemos que, para terminar, la secuenciación del genoma y del exoma nos va a ayudar a evitar pruebas seriadas en pacientes que tengan estado crítico, va a evitar también va a permitir realizar un diagnóstico en un tiempo corto. No serán estos diagnósticos que se demora el clínico 10 años o 5 años para encontrar el diagnóstico. Evita entonces esos retrasos, extiende el enfoque tanto a variantes de nucleótido único como a variantes en el número de copia, va a proporcionar
un set de datos mucho más completo en caso que se necesite hacer una reevaluación. Muchas veces el test sale inicialmente negativo, pero ya más adelante se puede encontrar el gen, se puede descubrir el gen. A medida que avanza la ciencia, pues podemos encontrar el gen allí en los datos. También es muy importante tener los datos del paciente cuando ustedes ordenen un genoma o un exoma. Es importante que ustedes ordenen también los datos porque en caso que el paciente luego presente cambio en el fenotipo o la enfermedad migre a otro tipo de órgano o sistema, en caso que haya un cambio como tal en la historia natural de la enfermedad, ustedes pueden ir a los datos y buscar allí, bueno, cuál será el diagnóstico más probable de ese paciente. Y también, pues bueno, muy importante en pacientes en los que tenemos algún tipo de encefalopatía o algún tipo de enfermedad que pudiera ser susceptible de tratamiento. Entonces, en resumen, acá les presento pues las diferencias entre el genoma y el exoma. El genoma pues tiene una superioridad técnica, tiene una prueba que incluye todo en uno. Se puede utilizar como una prueba genética de primera línea siempre y cuando tengamos una buena descripción del fenotipo. Y pues también planteo acá una necesidad urgente de actualizar guías clínicas, porque pues actualmente el enfoque como tal recomendado sería iniciar con un microarray, pero pues ya vemos que hay otras pruebas que nos permiten no solo diagnosticar microdeleción, microduplicación, sino también variantes como tal de nucleótido único. Entonces, bueno, muchas gracias. Esto fue todo por mi parte. Mi nombre es Pilar Guatibonza y trabajo para Centogene. Este es mi correo y quedo atenta pues a las preguntas y ya Antonio, tú me dirás si contestamos al final o ahora mismo. Gracias. Muchas gracias, Pilar. Vamos a esperar a ver si se conectan nuestros otros invitados. Como les dije, les solicitaba por favor ceñirse a un tiempo, a unos 20 minutos más o menos. Pilar, tenía usted ganas de hablar. Tenía ganas de hablar. La verdad, vería usted con carrerón. Ya Bueno, traté de hacerlo lo más corto. sí, intentábamos que fueran 20 minutos también un poco para que nuestros dos invitados lo tuvieran y si no, pues lo quitaremos un poquito de preguntas porque lo importante son las ponencias. Pues sin más dilación, las preguntas las haré al final, las aglutinaremos al final. Sin más dilación, presentaré un poquito más a nuestro segundo invitado, es doctor Óscar Bolaños, es ejecutivo especialista en salud genética reproductiva y enfermedades raras para España y Portugal. Es titulado en Biología Genética Molecular, es especialista en medicina genómica basada en secuenciación de próxima generación. Doctor Bolaños, cuando usted quiera. Muchas gracias, Antonio. ¿Se me escucha bien? ¿Se ve la presentación? ¿Hola? Perfecto, perfecto. Se escucha bien, ¿no? La presentación también. Perfecto. Muy bien. Pues nada, buenos días a todos, buenos días y buenas tardes, dependiendo de la franja horaria en la que estemos. Un saludo cordial a nuestros amigos de latinoamericanos y luego también sobre todo agradecer a FEDER, a Juan Carrión y a la Asociación de Genes Miguel Ángel de la Universidad Católica por organizar este fantástico congreso. Bueno, la ponencia de hoy se titula La incorporación de la información del genoma para la mejora del diagnóstico y el manejo clínico en pacientes con enfermedades poco frecuentes. He estado bastante de acuerdo del anterior ponente, Pilar, un poco en toda la revisión que ha hecho sobre la utilidad del genoma. Y bueno, somos conscientes un poco en la actualidad situación de pandemia global. Estamos viendo cómo los pacientes afectados por una enfermedad poco frecuente son un grupo doblemente vulnerable. Por un lado, muchas de las patologías poco frecuentes convierten a los enfermos en pacientes de riesgo frente a la infección y por otro, el confinamiento y la falta de asistencia médica debido a la saturación de determinados servicios sanitarios está dificultando el tratamiento de muchas de estas patologías, ¿no? Y estos pacientes, después de que pase toda esta pandemia, van a seguir existiendo, lamentablemente. En la agenda pues intentaremos dar una pequeña pincelada a la introducción del genoma y una revisión un poco de la evidencia que hay a nivel de publicaciones y proyectos de revisión del rendimiento diagnóstico del genoma, la utilidad clínica que puede dar
y algunos proyectos internacionales y al final el significado que puede tener el uso del genoma, no solo para los pacientes, sino también para los clínicos y autoridades sanitarias y gestores. Volviendo un poco a tu pregunta, Antonio, de algunos de los hitos que han tenido lugar en esta época de medicina genómica, pues creo que uno de ellos importante fue que en el año 2003 se publicó por primera vez en la revista Nature la secuencia del genoma humano. Llevó un esfuerzo internacional coordinado que se prolongó durante más de 15 años. Y ha pasado 17 años, es relativamente poco tiempo, pero bueno, viendo un poco el coste que supuso ese primer exoma, cerca de 3.000 millones de dólares en la época, ahora el coste del genoma se ha reducido ostensiblemente, y si tuviéramos un poco una comparativa de escala, por ejemplo, en aquella época si hubiéramos comprado un coche de 30.000 dólares, ahora lo podríamos comprar por 10 céntimos. Esa es la magnitud de la reducción del coste del exoma, y por eso la democratización del uso del genoma, no solo para proyectos de investigación, sino también para uso clínico. Decir que el genoma humano se compone de 3.200 aproximadamente pares de bases, lo que denominamos letras, estas letras donde están las instrucciones para crear la estructura y funciones del ser humano. Y como tú bien decías también, Antonio, compartimos más del 99,9% de esta secuencia con otros humanos, ¿no? Hay una parte de estas variantes que habitualmente son benignas, no tienen un impacto clínico, pero lamentablemente algunas de ellas sí, ¿no? Lo que son las denominadas variantes patogénicas. El uso del genoma se va a universalizar, estamos en los inicios del empleo del genoma y hay varias estimaciones, diferentes grupos de trabajo. Se estima que en 5 años probablemente habrá 60 millones de personas en el mundo que tengan su genoma secuenciado. El genoma no cambia, nuestro genoma va a seguir existiendo. Hay otra parte que es más de regulación por parte del medio ambiente, epigenómica, transcriptómica, pero el genoma va a ser nuestra sello de identidad, ¿no?, a futuro, y nos va a permitir su reuso o reutilización o reanálisis durante todo nuestro espectro vital. Bueno, aunque se ha mencionado también que se estima que el 3-6% de la población está afectada por una enfermedad rara, y a pesar de que el 80% de las enfermedades menos frecuentes tienen un origen genético, solo una minoría de los pacientes reciben un diagnóstico genético, y a veces si lo reciben no es preciso. Aproximadamente se han descrito ya más de 8.000 enfermedades raras, pero menos de la mitad tienen una etiología genética completa, debido a componentes de heterogeneidad genética, efectos pleiotrópicos, polifénicos, y aún faltan conocimiento de muchos mecanismos, no solo en genómica, sino también en transcriptómica y epigenómica. Las enfermedades raras impactan, o minoritarias, impactan en todo el espectro de la vida, ¿no? Pero una parte importante se estima que, por ejemplo, en las unidades neonatales o cuidados intensivos neonatales, el 25-35% de todas las admisiones tienen una patología de origen genético. Bueno, los síntomas que se presentan a menudo son específicos, lo que confunde el enfoque de diagnóstico y contribuyen a una vía de diagnóstico compleja, como estamos viendo, a veces lenta, interactiva, de diferentes servicios médicos, diferentes pruebas, ¿no? Incluso para enfermedades con etiología conocida, las perspectivas de diagnóstico están severamente disminuidas, ¿no?, por la dificultad de realizar fenotipados precisos o acceso de pacientes a pruebas genéticas muy limitadas en su espectro. Son pruebas genéticas que son clásicas, algunas se iniciaron hace más de 50 o 60 años, pero se siguen ofreciendo. Y falta de actualización de las guías y cómo integrarlas dentro de la práctica médica, ¿no? Se requiere, creo, profundas transformaciones en las diferentes especialidades médicas y que la medicina genómica se integre dentro de la actividad asistencial de muchos médicos. Esto, lógicamente, impacta, este recorrido iterativo impacta en los costes, ¿no? Los costes no solo sociosanitarios, sino también los costes asistenciales, ¿no? La duración de los ingresos de muchos pacientes en servicios hospitalarios, diferentes especialidades médicas, pediatría, neurología, servicios de genética, otro tipo de test, aparte de los test genéticos, bioquímicos, funcionales, de imagen,
algunos procedimientos médicos como operaciones, biopsias y otra parte muy importante de la genómica es la farmacogenómica, en la cual, pues, bueno, orientar sobre todo los mejores tratamientos o por lo menos tratamientos que mitiguen o minimicen un poco el impacto de estas enfermedades en los pacientes. La secuenciación del genoma permite detectar la mayor parte de alteraciones genéticas clínicamente relevantes en una sola prueba. En el genoma tendremos, como hemos visto anteriormente, pues a veces mutaciones puntuales y pequeñas inserciones de lecciones, translocaciones, variaciones estructurales, variaciones en el número de copia, expansiones, mutaciones en nuestro ADN mitocondrial también, pseudogenes. Y hay diferentes espectros de, vamos a decirlo así, pruebas clásicas, ¿no? Cada una de ellas nos va a dar respuestas a una serie de alteraciones, pero no respuestas a todas. Lo que tenemos el genoma es una prueba de primer nivel y de amplio espectro, ¿no? A nivel de un amplio espectro de alteraciones que podríamos detectar. Bueno, más allá de las enfermedades descritas, se han descubierto, hemos hablado antes, ¿no?, de 7.000 o 8.000 enfermedades, pero bueno, 7.000 o 8.000 enfermedades es quizás una pequeña descripción de lo que pueden ser las enfermedades raras. Se han descrito más de 300.000 variantes patogénicas en el genoma asociadas y continuamente se identifican nuevas. Esto implica la obsolescencia casi inmediata de cualquier aproximación dirigida a un número limitado de variantes o genes, ¿no?, en este tipo de pacientes. Diferentes estudios, y me ha gustado la presentación de Pilar en el sentido de que su experiencia en Centrogen ha sido que una parte, un porcentaje de estas alteraciones eran mutaciones puntuales, pero como vemos hay otras alteraciones genómicas o variantes genómicas que también están asociadas al fenotipo de estos pacientes. Y algo que me gustaría resaltar es que se estima que entre un 10 y un 15% de estos pacientes no solo sufren una sola alteración, ¿no? Hay más de una, incluso en algunas revisiones bibliográficas han llegado a tener pacientes con 4, 5 o 6 variantes diferentes que van a explicar la manifestación clínica de esa enfermedad, ¿no? Es decir, como mensaje es incluso cuando los clínicos se encuentren una variante patogénica, en un porcentaje muy alto probablemente el paciente tenga más. Bueno, también hemos coincidido, Pilar, hemos cogido la misma imagen del iceberg, del iceberg, ¿no? Actualmente el 98-99% del genoma son regiones no codificantes. Las regiones codificantes son las que van a codificar para proteínas, los que van a enzimas que van a dar función a los procesos fisiológicos del cuerpo humano, ¿no? Actualmente el 98% de regiones no codificantes estarían sumergidas. No tenemos un conocimiento profundo de todas ellas, porque el uso del genoma ha sido realmente reciente. Pacientes, ¿qué implicación tiene regiones codificantes, ¿no? Hay pacientes que tienen exactamente la misma mutación, una región codificante, pero la manifestación clínica de la enfermedad es totalmente diferente, ¿no? Tiene una presentación de la enfermedad diferente, y por otro lado muchas de las variantes en regiones no codificantes se cree que pueden actuar como moduladores. Aún así, un poco con el conocimiento médico que tenemos actualmente, en amarillo tendríamos las variantes patogénicas, el porcentaje de variaciones patogénicas que están en las diferentes bases de datos, ¿no? Actualmente es mayoritaria, estamos en un 85% aproximadamente de variantes patogénicas en regiones codificantes y un 10 o un 15% no codificantes. Pero esto porque es básicamente por falta de empleo, de experiencia, de conocimiento médico de la genómica, ¿no? Esto se espera que en los próximos años va a cambiar, es decir, que tengamos más conocimiento de ese 98% de regiones no codificantes y probablemente las variantes patogénicas sean mayoritarias en esas regiones. Bueno, en segundo lugar, en esta segunda parte de la presentación vamos a revisar algunas revisiones bibliográficas y de la evidencia de utilidad clínica del uso del genoma. En este caso tendríamos este metaanálisis, bueno, ya tiene 2 años, de Clark en el año 2018, en el cual hizo una revisión de 37 publicaciones desde el año 2011 al 2017. La cohorte de pacientes era aproximadamente unos 20.068 y como vemos lo
el rendimiento diagnóstico con empleo de genoma fue superior con respecto al exoma y NRAIS en todas las publicaciones. Y por otro lado, quizás lo más importante fue la utilidad, el manejo clínico, la accionabilidad que daba el genoma con respecto a otras técnicas de diagnóstico. ¿Qué cambios podían facilitar el mejor tratamiento de estos pacientes? Como hemos dicho, las enfermedades raras impactan lógicamente en toda la vida natural del paciente, pero quizás la mayor utilidad se está viendo en estadios tempranos. Aquí en la primera parte se está mostrando lo que es el uso, la utilidad clínica, el rendimiento diagnóstico del genoma en unidades neonatales, en unidades de cuidados intensivos neonatales. Como hemos descrito antes, casi el 25-30% de estos pacientes tienen enfermedades de origen genético. Como vemos en todas estas publicaciones, el rendimiento diagnóstico del genoma fue superior en todos los casos con respecto a las técnicas clásicas. Técnicas clásicas tenemos los arrays, FISH, cariotipos, son pruebas familiares que estamos familiarizados todos, paneles de genes, incluso exomas, no exomas clínicos. Y quizás lo más importante, el cambio en el manejo clínico de estos pacientes fue entre el 30 y 72% de los pacientes con diagnóstico por genoma. La siguiente etapa, quizás la neuropediatría o pediatría, hay dos partes. Primero, quizás el uso del genoma como último recurso, como prueba de segundo nivel, después de haber hecho un recorrido diagnóstico por otro tipo de pruebas anteriores. Y vemos en azul también, en las barras azules, que el uso del genoma, el rendimiento del diagnóstico del genoma fue superior en todos los casos, en pacientes con unidades de neuropediatría o pediatría. Y llama la atención en algunos estudios en los cuales se empleó el genoma como prueba técnica, prueba de diagnóstico de primer nivel. En este caso también, como vemos, todo el rendimiento diagnóstico fueron sensiblemente superiores. Y de nuevo, el manejo clínico de estos pacientes en el cual hubo un cambio o una mejora en lo que son las prácticas médicas posteriores al diagnóstico, que varió entre el 49 y el 75% en toda la corte. Otras publicaciones con pacientes de enfermedades raras, ya más en edad infantil, edad adulta, igual, un poco las mismas conclusiones en todas las publicaciones. El rendimiento diagnóstico del genoma con respecto a las pruebas clásicas fue en todos los casos superior. Me ha resultado difícil, he intentado buscar alguna publicación que dijera lo contrario, pero bueno, ha sido imposible encontrar publicaciones que nos digan que el rendimiento de diagnóstico del genoma sea inferior a otras pruebas genéticas. La segunda parte sería la utilidad clínica. En algunas publicaciones, no en todas, se evaluó lo que es, aparte del rendimiento de diagnóstico, el cambio en el manejo clínico, en la práctica clínica. Estamos en una fase inicial, como hemos comentado, de la utilidad clínica del genoma. Estamos en fases incipientes de la edición génica, por ejemplo. Pero bueno, lo que es la utilidad clínica en estos casos fueron, por ejemplo, evitar pruebas innecesarias o tratamientos inespecíficos, cirugías, mejora de dieta, incluso cambio de farmacológico en el tratamiento de estos pacientes. Es decir, que la utilidad clínica fue en diferentes ámbitos. Y esta es la segunda parte. ¿En qué estamos? ¿En qué fase estamos en algunos países en el uso de la medicina genómica de amplio espectro con genoma? Y bueno, se está viendo que el acceso de la secuenciación del genoma completo de alta calidad para el diagnóstico de enfermedades genéticas y su implantación en los sistemas de salud es una realidad en algunos países, ¿no? Con sistemas de salud modernos y coordinados, ¿no? Y gracias al desarrollo de estrategias, a veces que son estrategias nacionales, pero también bastante colaborativas, ¿no? Participación en consorcios internacionales, debido a que muchas de estas enfermedades raras son minoritarias y necesita un número importante de pacientes para poder estudiar en profundidad su historia natural. Me gusta resaltar esta parte, por eso lo he puesto aquí. La semana pasada Dinamarca publicó un proyecto, el Danish National Genome Center, en el cual se va a dar acceso en los próximos 2 años a 60.000 genomas a pacientes sin diagnóstico de enfermedades raras, ¿no? Y luego el proyecto más paradigmático, Genome England, que actualmente están por encima de 110.000 genomas ofrecidos a pacientes sin diagnóstico de enfermedades raras, y que bueno, se ha ampliado, ¿no? Para los próximos años. Y esto es lo que quiero indicar en esta diapositiva.
En el proyecto de Genome England hace unos meses se publicó este paper en el cual se revisaba el uso del genoma en 7.065 pacientes con enfermedades sin diagnóstico que habían llevado una larga trayectoria de más de 5 años en diferentes pruebas de diagnóstico. El uso del genoma dio respuesta a un 16% por encima de los que ya habían tenido un diagnóstico, y muchas de estas variantes estaban en regiones no codificantes, regiones intrónicas, y se habían descubierto nuevas asociaciones entre genes y enfermedad, ¿no?, que no estaban descritas en la literatura. Es decir, que el uso del genoma también nos está permitiendo ampliar el conocimiento. Y este proyecto, el Genome England, me da envidia un poco de decirlo, pero bueno, se va a ampliar y se va a dar acceso a 500.000 pacientes con el genoma como primera línea de diagnóstico. Y una de las frases del director médico de este proyecto, ¿no? Nuestro proyecto ha demostrado las sinergias en el empleo de genoma para su uso diagnóstico y su integración en el sistema de salud. Y otra de las frases que me quedo es con el Sir Mark Caulfield, que fue un poco el pionero de este proyecto, en el cual dijo en una de las ponencias que el retorno que estaban teniendo este proyecto era mayor al coste, no solo en la minimización de los costes sanitarios, sino también en la colaboración con industrias farmacéuticas, industrias de diagnóstico, y el retorno de inversión que estaban teniendo con este proyecto de genómica. Y luego el proyecto que todos conocemos, el Genomic con el COVID-19, que se van a secuenciar 100.000 pacientes afectados por COVID, y en el cual les va a permitir trabajar con industrias farmacéuticas para desarrollos de terapias y nuevas vacunas. Esto es un poco la diferencia del valor añadido también que puede dar el uso del genoma. Otro de los proyectos que me gusta resaltar es la red de enfermedades no diagnósticas en Estados Unidos, ¿no? Su propósito era unir a centros de referencia y expertos clínicos empleando el genoma en pacientes con enfermedades no diagnosticadas. Participan 12 centros, entre ellos el Baylor College, la Hudson Alpha, y de momento un poco la evaluación que están teniendo con los primeros 10.000 genomas en pacientes con enfermedades raras es un rendimiento diagnóstico del 40%. Otro de los proyectos interesantes es el IHOP, es el proyecto internacional filantrópico de ofrecimiento de genoma de primera línea de diagnóstico en pacientes con dismorfologías. Hubo una primera publicación en febrero del año 2019 y el rendimiento diagnóstico para estos pacientes fue del 68,3%. Este proyecto sigue en marcha y se espera su finalización en el año 2022. Algo que llama la atención y que ya hemos revisado es que el 7% de esta cohorte de pacientes tienen variaciones genómicas o alteraciones patogénicas múltiples, no solo una. Otro proyecto, quizás más orientado a centros de referencia en medicina neonatal en Estados Unidos, en concreto 5 hospitales, es el proyecto Baby Bear, que implica lo que es el acceso a genoma rápido para neonatos y unidades de cuidados intensivos. En este caso se incluyeron 178 neonatos, 76 de los cuales el 43% recibió un diagnóstico en una media de 3 días, y la utilidad clínica fue del 68% en el cambio de manejo de los pacientes. En toda esta cohorte de pacientes se diagnosticaron 35 enfermedades raras y algunas de ellas con una incidencia menor de 1 en 1 millón. El diagnóstico impactó en el manejo clínico aproximadamente en un 31% y el programa resultó en un ahorro, que se indica aquí al final, en un ahorro de 2,4 millones de dólares. Y me quedo con esta frase del director médico de Valley Hospital. Para concluir, las últimas 2 diapositivas, quizás la utilidad del genoma tiene más de un significado, ¿no? La utilidad clínica, que es la utilidad clínica con mayor rendimiento diagnóstico, mejora en la toma de decisiones médicas, mejora de calidad de vida y supervivencia, reducción de errores médicos. La segunda parte, la utilidad económica, ¿no? Reducción de pruebas inefectivas, a veces iterativas, coste-efectividad. Hay ciertas publicaciones ya, en ciertas indicaciones, que el uso de genoma en primera línea es coste-efectivo. Y sobre todo si lo tenemos en cuenta en la historia médica de la odisea de estos pacientes, ¿no? De años, de las diferentes pruebas que han recibido y diferentes pruebas genéticas muchas veces no del todo óptimas. Optimización de los recursos asistenciales, reducción de riesgos. La parte de utilidad personal, ¿no? Esto es importante para todos los que nos están escuchando. Muchas veces hablamos tema de costes, tema de utilidad, rendimiento, pero bueno, quizás cuando
estamos impactados con algún familiar o algún paciente en nuestro entorno, pues la satisfacción de encontrar la causa, ¿no? Tener un resultado negativo a veces de genoma no quiere decir que sea negativo, es buscar otras vías de búsqueda, ¿no? Es descartar que quizás estás actualmente con el conocimiento médico que hay o quizás la causa de la etiología de esta enfermedad pueda estar en otro ámbito, no solo en la causa genética. Efecto en futuras decisiones reproductivas de la familia, impacto en el pronóstico y la dirección de la atención médica, impacto en los servicios educativos y de rehabilitación, pruebas a otros familiares, empoderar a las personas para que tomen decisiones bien informadas, incrementar la alfabetización genómica de todos los sectores de la sociedad, ¿no? En todos los sectores estoy hablando también de gestores sanitarios y diferentes especialidades médicas, ¿no? La utilidad en el sistema sanitario, mejor asignación y planificación de recursos, mejor acceso a la atención sanitaria, una mayor eficiencia, vigilancia epidemiológica en las enfermedades, conocimiento médico, desarrollos de terapias avanzadas y higiénicas y sobre todo atraer talento, ¿no? Traer talento, inversión y colaboración con empresas tanto farmacéuticas, biotecnológicas. Y ya para terminar, dos frases, ¿no? Que yo quiero que se lleven un poco a casa. Esta es la aplicación en la práctica clínica del genoma tiene el potencial de reducir los casos sin resolver de pacientes con enfermedades menos frecuentes. Y la segunda, la proporción de pacientes que se podrían beneficiar de una aproximación diagnóstica con genoma es mayor que el número de pacientes que no reciben diagnóstico. Y con esto es todo. Muchas gracias. Antonio, te paso la palabra. Encantado, Óscar. Bueno, fantástico, ¿eh? Como no podía ser de otra manera, me encanta. Bueno, quería decirles a nuestros invitados que van preguntando que por favor identifiquen para quién es la pregunta, por lo menos que digan Óscar o Pilar o Liliana, para que luego no tengamos un poco de duda, porque hay veces que la pregunta va muy acotada con algún comentario muy específico que han hecho. Luego al final, cuando las haga, serán ustedes que en algún momento tendrán que detectar para quién de ustedes tres van las preguntas. Nuestra tercera invitada es la doctora Liliana Galvis Martínez, es doctora en Ciencias Biológicas y especialista en Bioquímica Clínica. Actualmente trabaja en el Centro de Bioquímica y Genética Clínica del Hospital Clínico Universitario Virgen de Arrisaka, un hospital al que tengo mucho cariño. Hemos hecho muchas entrevistas con ellos. Y su ponencia versará sobre el rendimiento del panel de secuenciación de próxima generación para el diagnóstico de enfermedades raras de mayor demanda en la región de Murcia. Liliana, por favor, abra su audio. Muchas gracias, Antonio, y muchas gracias también a la organización de Genes y a la UCAM por organizar este congreso y por invitarnos a él. Bueno, yo voy a ser breve, ¿eh? Voy a explicaros, pues como ha dicho Antonio, voy a compartir. Yo he grabado mi presentación, la voy a compartir, espero que no haya problemas de sonido. Y luego apareceré para si surgen alguna pregunta. Buenas tardes, soy Lilian Galvis, facultativa en el Laboratorio de Diagnóstico Molecular del Centro de Bioquímica y Genética Clínica, y con esta presentación os quiero mostrar cuáles han sido los resultados de la utilización de nuestro panel de secuenciación masiva para el diagnóstico de enfermedades raras desde que se puso en marcha en nuestro laboratorio hace 2 años. Como muchos de vosotros ya conoceréis, nuestro laboratorio se encuentra situado en la planta -2 del edificio materno-infantil del Hospital Virgen de la Arrisaka y consta de 3 secciones: la sección de citogenética, de metabolopatías y de genética molecular y genómica. Cada una de ellas se encarga del abordaje de los análisis genéticos de anomalías cromosómicas, de enfermedades hereditarias del metabolismo y de alteraciones moleculares respectivamente. El Centro de Bioquímica y Genética Clínica es un centro público regional que presta sus servicios a cualquier centro sanitario de Murcia y otras provincias para la realización de pruebas diagnósticas incluidas en su cartera de servicios, la cual puede consultarse a través de Arrinet y de la web Murcia Salud.
El Centro de Bioquímica y Genética Clínica comenzó su actividad en el año 1975 con el objetivo de la detección y el diagnóstico y la prevención de enfermedades genéticas, así como la investigación de dichas enfermedades. Para llevar a cabo esta labor, somos conscientes de que continuamente debemos incluir la innovación y mejorar la calidad de nuestros servicios, con el fin de reducir el tiempo de espera transcurrido hasta que se obtiene un diagnóstico, mejorando al mismo tiempo la fiabilidad, eficacia y calidad de nuestros estudios genéticos, siempre en beneficio de los pacientes. Es por ello por lo que a lo largo de la historia del centro se han ido incorporando nuevas técnicas diagnósticas de acuerdo con los avances tecnológicos que se han ido sucediendo vertiginosamente en los últimos años, como fue la incorporación de la técnica de Array-CGH en 2011 y el análisis por secuenciación masiva para cáncer hereditario en 2016. La calidad de nuestra competencia técnica y de gestión ha sido acreditada por la ENAC desde el año 2014 de acuerdo a la norma internacional UNE ISO 15189. Más recientemente, en el año 2018, la incorporación en nuestro laboratorio de la técnica de secuenciación masiva para el diagnóstico de enfermedades raras ha supuesto un gran avance en la práctica clínica y asistencial. El 70% de las enfermedades raras tienen un origen genético y más del 80% de ellas se asocian a mutaciones puntuales en las regiones codificantes. Son estas mutaciones puntuales, pequeñas inserciones y deleciones de nucleótidos y variaciones en el número de copia de regiones pequeñas, las que tratamos de identificar en el laboratorio de molecular para poder dar respuesta a la causa genética de estas enfermedades. Anteriormente a la era de la secuenciación masiva, la técnica gold estándar para el estudio molecular de un paciente con sospecha de una determinada enfermedad genética era la secuenciación secuencial por Sanger, por su gran sensibilidad y especificidad cercana a 100%. En un primer paso se analizaban cada uno de los exones y regiones de interés del gen que con mayor frecuencia estaba implicado en el desarrollo de esa patología. Y si el estudio resultaba negativo, se procedía de manera secuencial al análisis de otros genes cuya implicación era menos frecuente. Esta técnica resulta muy laboriosa y presenta importantes limitaciones en determinados genes que presentan un gran tamaño o en enfermedades heterogéneas en las que están implicados numerosos genes, como lo son muchas de las enfermedades raras. Además, este tipo de análisis consume mucho tiempo y recursos, por lo que incrementa el tiempo medio para conseguir un diagnóstico, que es algo que hay que tratar de reducir al máximo en beneficio del paciente y de sus familiares. Un retraso en el diagnóstico puede conllevar al empeoramiento clínico de la salud del paciente por no tener acceso a un abordaje terapéutico temprano y adecuado. Y además, la ausencia de diagnóstico impide conocer el riesgo de recurrencia de la enfermedad en la familia e identificar a las personas portadoras que podrían beneficiarse de un adecuado asesoramiento genético y prevenir así la transmisión de una enfermedad genética hereditaria. La técnica de NGS o secuenciación masiva permite la secuenciación rápida de miles de millones de pares de bases de ADN de un individuo en una sola carrera de secuenciación y proporciona un aumento del rendimiento diagnóstico con unos costes económicos y en tiempo de respuesta considerablemente más reducidos. Con esta técnica somos capaces de detectar simultáneamente distintas variantes en cientos de genes. El análisis detallado de estas variaciones en la secuencia, apoyándonos en la información depositada en las distintas bases de datos genómicas, en la bibliografía y en nuestra propia experiencia, nos ayudará a determinar en muchos casos aquel o aquellos cambios que podrían ser los causales de la enfermedad. La implementación en nuestro laboratorio del estudio de enfermedades raras por NGS hace 2 años ha llevado a un incremento sustancial e incesante en la demanda de estudios genéticos solicitados y nos ha permitido aumentar la eficacia en el diagnóstico genético. Respecto al año pasado, se han realizado un 80% más de estudios utilizando el panel de enfermedades raras. En tan solo 2 años hemos mejorado notablemente nuestra capacidad diagnóstica de enfermedades raras, incrementándose nuestra cartera de servicios en 18 enfermedades o síndromes más respecto al 2017, que incluye la incorporación de 97 genes más con posibilidad de estudio. Este panel de genes se diseñó junto con la unidad de genética médica en base a la demanda de diagnóstico que requerían en ese momento las enfermedades raras que más frecuentemente se presentaban en su consulta. De este modo, se diseñó un panel de captura
en el que están incluidos 112 genes asociados, de acuerdo con la evidencia científica, en el desarrollo de 29 enfermedades raras. Este panel lo denominamos panel de enfermedades raras, aunque es cierto que en él se incluye también alguna enfermedad hereditaria que no cumple el criterio de rara por encontrarse con mayor prevalencia en la población, como es el caso de la poliquistosis renal. Las patologías estudiadas y los genes asociados a ellas incluidos en el panel pues se muestran en esta diapositiva. Y en un principio se incluyó en este panel el gen de la 21-hidroxilasa, implicado en el desarrollo de la hiperplasia suprarrenal congénita, pero posteriormente se excluyó por no ser la NGS el abordaje técnico adecuado para el estudio de alteraciones en este gen, debido a la presencia de un pseudogen que presenta una identidad del 98% con el gen y a las recombinaciones complejas que se producen en esta región. El estudio por secuenciación masiva de todas estas patologías fue acreditado por la ENAC en el 2019, tan solo un año después de implementarse en el laboratorio, convirtiéndonos en la primera entidad en el sistema sanitario público y privado español en contar con un laboratorio acreditado para el diagnóstico de aproximadamente 30 enfermedades raras mediante NGS. Desde octubre de 2018 hasta octubre de este año, hemos registrado 568 peticiones con resultado, procedentes de distintos servicios de nuestro hospital y de otros hospitales de la región. Como veréis en el gráfico, el servicio peticionario mayoritario es genética médica, ya que lógicamente es el servicio que recoge el mayor número de pacientes con enfermedades hereditarias. También tenemos un número notable de peticiones del servicio de nefrología. Esto se debe a la creación de un grupo pluridisciplinar que incluye a los servicios de nefrología de distintos hospitales de toda la región de Murcia, a la propia unidad de genética médica y al Centro de Bioquímica y Genética Clínica, que ha establecido un protocolo para la canalización a nuestro centro de estudios genéticos en pacientes con sospecha de enfermedad renal hereditaria, y del que hemos recogido ya 85 pacientes procedentes de los distintos servicios de nefrología y otros 215 de genética. Desde genética médica es también donde se reciben peticiones con la mayor variabilidad de indicación de estudio. Desde neurología, las indicaciones más frecuentes son por neurofibromatosis y metabolopatías, siendo este último motivo de estudio también frecuente en las peticiones recibidas desde el Servicio de Digestivo Infantil, y desde pediatría nos llegan fundamentalmente muestras de pacientes con sospecha de neurofibromatosis y síndromes de sobrecrecimiento. Desde endocrinología infantil principalmente vienen con sospecha de osteodistrofia hereditaria de Albrigts y de rasopatía. Durante estos 2 años en el que se ha aplicado el panel de genética médica en el diagnóstico de enfermedades raras, se han analizado 568 casos, identificándose la causa de la alteración en un total de 144 de ellos. Ello arroja una tasa diagnóstica global del 25%, aunque se observa mucha heterogeneidad entre las distintas patologías analizadas en el panel. Estas diferencias se deben en parte al menor número de solicitudes de estudio para determinadas enfermedades, bien porque son menos frecuentes, como puede ser el caso del síndrome de KBG, o porque determinadas patologías tienen un primer abordaje que no incluye el análisis por panel, como ocurre con el gen SOX, que se aborda en un principio mediante MLPA, o las mutaciones frecuentes en acondroplasia que se abordan primeramente con secuenciación Sanger. A excepción de la exostosis cartilaginosa múltiple, donde se ha observado una tasa diagnóstica del 86%, la mayor parte de casos diagnosticados los encontramos en las patologías que mayor prevalencia presentan en nuestra población, como ocurre con las enfermedades renales hereditarias, el Alport y la poliquistosis renal, con una tasa diagnóstica del 41 y 28% respectivamente. Nos puede extrañar el elevado número de casos de Alport, ya que se trata de una enfermedad rara con una prevalencia menor de 1 en 2000. La razón es que este motivo de estudio se incluye en gran proporción pacientes con microhematuria familiar, que es mucho más frecuente en la población general. La neurofibromatosis también es una de las enfermedades raras más frecuentes y también es de las que mayor rendimiento diagnóstico ha presentado con nuestro panel. Un 34% de los casos han sido caracterizados. También
hemos tenido tasas diagnósticas relativamente buenas para la cavernomatosis cerebral hereditaria y para distintas metabolopatías. Si bien es cierto que en este último caso casi siempre vienen indicadas tras haberse observado una alteración en los niveles bioquímicos en la prueba de cribado neonatal, por lo que el análisis viene ya bastante bien orientado. Es más, de los 8 casos no caracterizados molecularmente, todos ellos eran portadores de un alelo causal o un polimorfismo asociado al desarrollo de la enfermedad metabólica. Por el contrario, las tasas diagnósticas más bajas las obtenemos en las enfermedades menos frecuentes y con enfermedades sindrómicas que tienen una clínica más inespecífica. Hay que tener en cuenta que estos datos incluyen solamente los casos en los que se identificaron variantes patogénicas o probablemente patogénicas. Sin embargo, el número de casos caracterizados molecularmente seguramente esté infraestimado, ya que en numerosos casos se ha identificado variantes de significado clínico incierto que podrían tener alguna relación en el desarrollo de la enfermedad, pero de las que en este momento se desconoce su implicación directa. Al considerarse estas variantes, el porcentaje de caracterización aumentaría de manera conjunta al 43%. El registro de estas variantes genéticas de significado clínico incierto es de máxima utilidad, ya que, conforme avance la evidencia científica y el número de estudios familiares realizados, se le podrá en un futuro atribuir o, por el contrario, descartar un efecto patogénico de las mismas, contribuyendo al conocimiento general de la enfermedad y mejorando la precisión del diagnóstico de muchas familias. En esta diapositiva muestro los genes en los que se detectaron variantes patogénicas o probablemente patogénicas en los casos diagnosticados molecularmente por motivo de estudio. En rojo se resaltan los genes no prioritarios en los que se detectaron estas variantes. La identificación de una variante probablemente causal en estos genes no prioritarios, que en un principio no eran la diana principal de estudio, permitió en algunos casos reorientar el diagnóstico clínico del paciente. Estos hallazgos incidentales en genes secundarios se analizaron y se informaron por su posible relación con el fenotipo observado en el paciente. El informe de estos hallazgos tiene que ir en consonancia con el principio de autonomía del paciente y su derecho a no saber. Es por ello que en este tipo de análisis genético cobra suma importancia el consentimiento informado en el que el paciente refleje su voluntad de recibir o no información relativa a su condición genética adicional a la causa que motivó su estudio. Tal consentimiento debe ser facilitado y explicado por profesionales cualificados en una consulta pretest y los resultados del estudio genético deben ser informados también en una consulta post-test especializada, ya que es el clínico el que mejor puede contextualizar los hallazgos incidentales de acuerdo a la historia familiar, la evaluación clínica del paciente y otros aspectos del paciente. En el panel de enfermedades raras también se encuentran incluidos algunos de los genes denominados genes accionables por las guías internacionales. El informe de variantes patogénicas y probablemente patogénicas en estos genes aporta un beneficio en la salud del paciente, debido a que permite adoptar medidas preventivas o terapéuticas o proporcionan un pronóstico en el paciente, y por ello deben informarse. Actualmente, con el fin de seguir mejorando y enriqueciendo nuestra capacidad diagnóstica en enfermedades raras, hemos diseñado 2 paneles nuevos de genes próximamente disponibles en nuestra cartera de servicios, con el que se cubrirá el análisis mediante NGS de 27 enfermedades hereditarias adicionales y se incluirán 117 genes más de los ya presentes en el panel actual. El panel de enfermedades raras se ha reestructurado para aumentar la operatividad de los ensayos de secuenciación masiva, de tal manera que se han incluido algunos genes implicados en patologías renales y el gen PTEN, que anteriormente estaba incluido en el panel de cáncer hereditario y que se muestra en letra azul. Se han sacado de este panel, sin embargo, los genes implicados en porfirias y en metabolopatías, que han pasado a introducirse en un segundo panel, añadiendo a estas patologías algunos genes más, también en letra azul. En este segundo panel, también de captura, se han introducido 121 genes asociados a otras 23 patologías que anteriormente no se estudiaban en nuestro laboratorio o se hacían mediante otras técnicas o paneles, y que se muestran en esta diapositiva. Esperamos, con la utilización simultánea de estos 2 paneles,
ampliar la oferta de enfermedades raras diagnosticables y poder así llegar al diagnóstico de un mayor número de pacientes. Todo ello sin dejar de trabajar en el nuevo reto que nos hemos propuesto de incorporar en un futuro próximo el exoma clínico a nuestra práctica asistencial. Muchísimas gracias por vuestra atención. Estupendo, Liliana. Estoy como loco recopilando preguntas. Ha habido un aluvión y tenemos poco tiempo. Voy a tener que aglutinarlas o hacer una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Pueden abrir la cámara, Óscar y Jenny nos está escuchando? Óscar, por favor, ¿puede abrir la cámara? Voy a empezar por usted, Liliana, que es la última que tengo y es la última que he apuntado, y luego le voy a hacer una pregunta a Óscar y otra pregunta a Pilar. Liliana, ¿existe feedback en los resultados genéticos entre distintos hospitales de su comunidad y entre las distintas comunidades autónomas para ayudar a la mejora de diagnóstico en enfermedades raras? Bueno, sí es verdad que nosotros somos un servicio que podemos prestar también el diagnóstico a otras comunidades, pero eso no suele suceder. Entonces, nosotros lo que hacemos es realizar el análisis genético que nos indican los sanitarios, los clínicos de distintos hospitales de la región, y informamos a ellos los resultados. Ya no sé cómo proceden ellos. Si, bueno, me consta que hay proyectos de investigación en distintas especialidades médicas que tratan de diagnosticar aquellos casos que no han sido diagnosticados. Y bueno, supongo que eso supondrá la colaboración de distintos centros de toda España. Perfecto. Óscar. A espera de responder. Tengo varias para usted, pero voy a elegir una. No sé si luego la doctora, no sé si Pilar está conectada. Si no está conectada, pues les haré alguna pregunta a ustedes dos. Óscar, el coste del estudio del genoma, ha dicho usted que hoy es muy asequible y compensa costes clínicos. ¿Por qué no se realizan de forma inmediata en cuanto se detecta en clínica la existencia de una enfermedad rara? Y luego hace una apreciación que me parece interesante, Óscar, y es que también es verdad que hay que tener en cuenta el coste emocional, social y económico de los propios pacientes, ¿no? Sí, Antonio, gracias por la pregunta. Quizás el tema del uso del genoma, más que coste, ¿cuál sería el ahorro al sistema sanitario, ¿no? ¿Y cuál sería el paciente, los pacientes estarían dispuestos a pagar por un genoma? Realmente el coste del genoma actualmente con las diferentes plataformas quizás no es lo limitante o el cuello de botella, ¿no? Estamos hablando de que un genoma actualmente puede costar. Estoy también de acuerdo con Pilar que quizás la mayor aproximación al genoma es hacer un estudio familiar, un estudio en trío familiar para poder priorizar muchas de las variantes, ¿no? Pero el coste, estamos hablando del coste de que puede ser un teléfono móvil, ¿no? Ese no es quizás la problemática que tenemos, ¿no? Falta un plan de desarrollo e implantación de una estrategia nacional de enfermedades raras, falta la especialidad de genética, falta la especialidad de consejo genético, falta formación e información de enfermedades raras a las diferentes especialidades clínicas. Tenemos guías clínicas en diferentes especialidades que tienen más de 10 años, están totalmente obsoletas. El coste es genoma y hacer un genoma actualmente no es la limitación, entiendo. Hay otra serie de condicionantes y mayor concienciación de las autoridades sanitarias de desarrollar una estrategia realmente de aproximación de pacientes afectos de enfermedades raras para ofrecerles esta herramienta que tiene más utilidad clínica, mayor eficiencia y que reduciría los costes del sistema sanitario. Pero esto hay que reevaluarlo y de momento nadie lo ha hecho. Como me parece que la doctora Pilar Guatizoma no está... Sí, Antonio, estoy aquí conectada. Está. Gracias. Estupendo. Pilar, ¿qué estudio recomienda para abortos repetitivos sin ninguna enfermedad genómica conocida? Bueno, inicialmente se debe dar un abordaje general a la pareja con los estudios rutinarios como el cariotipo, el espermograma,
pruebas como tal de hormonas, que es bastante importante, pero si ya todo lo inicial se ha hecho y resulta negativo, se puede recomendar ya sea un exoma dúo para la pareja, o se puede recomendar en Centogene tenemos un producto específico que se llama CentoScreen, y dista del exoma en que hay genes que por sus particularidades no son susceptibles a a un buen análisis solamente con NGS, entonces hay que hacer técnicas adicionales, pero se puede escoger o el CentoScreen para finalizar o un exoma en dúo en esos casos. Ha sido un placer. Vamos a tener que dejarlo aquí para respetar el tiempo de la próxima mesa y de sus próximos compañeros. Ocurre una cosa muy curiosa en este tipo de congresos, es que si ustedes hubieran dado la ponencia, en otro momento el público les habría aplaudido a ustedes. Pero como en este caso el público no les puede aplaudir a ustedes, yo les voy a pedir que aplaudamos nosotros al público por su deferencia de haber estado escuchándoles. Muchas gracias. Muchas gracias Juan, Miguel Ángel, Antonio. Y ustedes pueden aplaudir a través del chat a nuestros participantes. Juan, un verdadero honor haber colaborado contigo. Me gustaría enviar un abrazo a Eva Peralta, que montar un tinglado de este tiene su aquel, lo sabemos todos los que nos dedicamos a comunicación, por supuesto a la Universidad Católica de Murcia y a Deyenes por la deferencia de haberme invitado. Un honor. Gracias. Muchísimas gracias, Antonio, y felicitar a todos los ponentes que han participado en esta mesa.